Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 28 de julio del año 2023. Estamos con Marcia Collazo, a distancia. ¿Qué tal, Marcia? Buen día, no te había saludado. ¿Cómo estás, Emiliano? Y con Alejandro Abal, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Todos bien? ¿Sí? Todo bien. Bueno. Día Nacional del Perú hoy. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces? Hay que decirlo, hay que festejarlo. Un saludo a todos los peruanos que nos están escuchando. Así es. Y a todos los uruguayos que nos escuchan en Perú. Que tenemos, ¿eh? ¿Querés que aparezcan mensajes? Van a aparecer enseguida. Bueno, muy bien. Vamos, segundo tema. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, dijo este mes que le pedirá a Brasil la apertura de los archivos clasificados relativos a la guerra de la Triple Alianza y que también pedirá la devolución de equipos militares que los soldados brasileños se llevaron de su territorio. Peña, que asumirá el próximo 15 de agosto, habló espontáneamente de esta cuestión durante un encuentro hace unos días con periodistas al final de una visita de 5 días a Taiwán, a donde viajó para reivindicar la relación bilateral. Cuando le preguntaron si va a hacer un planteo formal, aclaró que él no busca reescribir la historia. No tengo resentimientos, no tengo odio o rabia, pero creo que sería bueno, señaló, y agregó que le gustaría tener una conversación sobre estos temas con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de forma positiva, no como un reclamo, aclaró. Bueno, las notas que trajeron estas declaraciones recordaron luego que la guerra de la Triple Alianza, considerada el mayor enfrentamiento entre países de América Latina, se desarrolló entre 1864 y 1870 y enfrentó a Paraguay con 3 de sus vecinos, Brasil, Argentina y Uruguay también. Peña opinó que es importante para Paraguay, pero también para Brasil, entender qué pasó en aquel conflicto militar del que todavía se cuenta, dijo, con poca información. ¿Vieron esta noticia? ¿Cómo les resultó este empuje revisionista en este asunto? Que cada tanto aparece. ¿Quién va primero? Marcia. Tiene que ir Marcia, sí. Y claro. Bueno, escritora de Heroica. Bueno, es verdad. Vieron que en las declaraciones de Santiago Peña, bueno, estas declaraciones, por otra parte, quiero decir que son una constante. No es que de pronto a alguien se le ocurrió solicitar este revisionismo, porque no deja de ser un revisionismo, no nos engañemos. Y un sano revisionismo, por otra parte. Duele, aunque no sorprende, conocer las evasivas y las respuestas de siempre de Brasil, que ni siquiera devolvió los trofeos de guerra, entre ellos el cañón cristiano, que todavía es exhibido en un cuartel brasileño, cuando la propia Argentina y por supuesto Uruguay devolvieron puntualmente los trofeos de guerra y mal habidos, ¿no? Pero está claro, interesante esa aclaración que acabas de hacer, porque cuando dimos la noticia temprano, a las horas de que se hubiera producido esta declaración del presidente electo de Paraguay, enseguida aparecieron mensajes de oyentes y uno de ellos puntualizaba esto, que Uruguay sí devolvió, ¿no? Uruguay obviamente carga con esta mochila, no es una mochila agradable, pero devolvió, ¿no? Porque lo que pasa es que fue el primero además en devolver y porque entró en la guerra muy a su pesar, a diferencia de Brasil y Argentina. Se dice tradicionalmente que el detonante, la chispa de esta guerra fue justamente el enfrentamiento entre blancos y colorados en Uruguay, que ocurrió en el marco de lo que Flores denominó Cruzada Libertadora, cuando invadió el país en el año 1863, estando en el gobierno Bernardo Berro, que era blanco, ¿sí? Y bueno, sí, como chispa, como detonante podemos tolerar ese comentario, pero nada más. Es decir, nosotros no obramos la guerra del Paraguay, aunque hayamos ido a la guerra del Paraguay, y que yo siempre digo, ¿no? Y no solo lo digo yo, que si fuimos a la guerra del Paraguay fue porque teníamos que pagar una deuda contraída por Venancio Flores, con Brasil, con Argentina más que nada, porque fue el gobierno de Mitre el que de una manera solapada y encubierta, pero firme, decidida, colaboró con la llamada Cruzada Libertadora de Flores para invadir el territorio. Después vino lo de Paysandú, la masacre de Paysandú. Bueno, todo muy desgraciado, muy lamentable, pero quienes verdaderamente orquestaron esto fueron Brasil y Argentina, los dos colosos vecinos que ambicionaban extenderse, tanto uno como el otro,
Aunque claro, fue mucho más feroz y despiadado sin duda Brasil en este caso. Acá nosotros podíamos recordar muchos lances heroicos de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Muchos. En particular, en realidad yo quisiera ya ir adelantando, sin perjuicio después de volver a hablar. En realidad fueron unos 300.000 muertos los de Paraguay, por lo menos. Y eso es una atrocidad mayor, porque la mayor parte de la población masculina pereció en esta guerra. Y eso casi podríamos decir que es un quiebre de una nación. Todavía lo está pagando el Paraguay. Pero entre los sucesos épicos que yo quería mencionar están las heroínas de Piribebuy. Invito a los oyentes a buscar estas informaciones. Las atrocidades del Conde d'Eu, que era yerno del emperador Pedro II de Brasil, y el informe del Marqués de Caxias, que es de lo que yo quiero hablar en la segunda vuelta, porque es muy revelador. Pero quiero decir de vuelta, qué tristeza, sea quien sea el que niegue estos archivos secretos a Paraguay, que no seamos capaces de trascender ese estigma que pesa sobre nuestras cabezas como latinoamericanos en pos de la búsqueda de la verdad, ¿no? Los dejo pensando a los tres que están acá. Se sacan los auriculares y larga Juan. Bueno, la guerra de la Triple Alianza fue el segundo desastre que hizo el Mercosur, especialmente porque todavía no se había formado, no se había formalizado, pero el Mercosur existe desde entonces, ¿no? Es decir, el Mercosur, los 4 países, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Uruguay entró en esta guerra vergonzosa organizada por precisamente Brasil y Argentina. Digo guerra vergonzosa porque no teníamos ni arte, ni parte, ni nada. Bueno, por eso en definitiva devolvimos los trofeos de guerra, ¿no? Y Brasil y Argentina conservaron muchas cosas, pero lo más importante que conservaron, y sería razonable que devolvieran, fueron los territorios misioneros, ¿no? Y la producción de yerba. Es decir, que fue uno de los motivos más importantes por el cual yo entiendo que ocurrió esta guerra. Bueno, así que el Mercosur sigue su camino haciendo desastres, pero ya la guerra, este es el segundo desastre que hizo. El primero fue anterior todavía. Sí, yo lo que dudo, sinceramente, primero, no creo que Brasil vaya a devolver nada, ni mostrar nada, porque lo que tiene para mostrar es tenebroso. Y además, porque atrás de él, parece que el presidente Lula hizo la consulta nada menos que con Celso Amorín, que es un personaje igualmente tenebroso. No creo que vaya a abrir absolutamente nada. Pero además, yo no creo que estas revelaciones de verdades en sus detalles sean capaces de reconciliar. Es decir, es muy difícil que vos, volviendo sobre ese pasado realmente espantoso, puedas llegar a, no sé, a amistarte más o a perdonar. Yo creo que revolver esas cosas son muy complicadas. Efectivamente, Brasil aprovechó la guerra para quedarse con partes de Paraguay y de Uruguay. Y Argentina también. Y Argentina también. Y es una guerra vergonzosa. Y los paraguayos lucharon hasta los últimos niños, porque terminaron luchando con adolescentes y con niñas. Y lucharon hasta el final. A mí me llamó la atención que hayan muerto 50.000 brasileños. Ahora Marcia nos daba la cifra de 300.000 paraguayos, yo pensé que era menos. Pero murieron un montón de brasileños también. Pero fue una guerra espantosa. Bueno, marcharon miles, ¿no? Y yo, perdón, Marcia, no te escuché. No, es verdad lo que tú decís, pero digo, también marcharon miles al combate, entre ellos muchísimos esclavos negros. Sí. Por parte de Brasil. Bueno, pero yo no creo, yo sinceramente creo que en el Uruguay, con esto de que ni vencidos ni vencedores, y vamos para adelante y miremos para adelante, digo, hay cosas en las cuales si tú te pones a revisar, vas a volver a despertar viejos rencores y aparte desempolvar injusticias históricas que deberían, como dice Juan, ser reparadas, porque francamente fue una guerra totalmente injusta.
Así que yo no sé si sería bueno empezar a desempolvar esas cosas. No creo que nos traiga un más y mejor Mercosur, digamos. Bueno, estás razonando onda Lula, ¿sabías? Sí, puede ser. No, porque repasando antecedentes, que creo que ustedes vieron también, hay una noticia del año 2004, cuyo título era: esta vez no habrá revisión de la historia. La guerra de la Triple Alianza quedará en secreto, comunicó Brasil. 2004, 2004, con una actualización posterior. ¿Por qué se dio esto? Porque el gobierno brasileño había decidido su intención de abrir viejos archivos secretos, incluyendo los de la dictadura de 1964 a 1985, entre otros, en el marco de una discusión sobre la apertura de registros que involucran aquellos años de gobierno. Y entonces, bueno, hubo quien preguntó: ¿y se va a llegar a la Triple Alianza? Bueno, el desmentido o el rechazo a eso vino a través de una nota de Folha de São Paulo, y fue terminante, ¿no? Fue terminante. Todo lo que forme parte de la historia es justamente eso, parte del pasado, sentenció la canciller, cerrándole la puerta a cualquier roce diplomático. Estamos viviendo... No estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿eh? Yo lo que digo es que si abren los archivos, yo no creo que vaya a ser para pacificar ni para reconciliar mucho. Bueno, no estoy diciendo que no sería justo abrir los archivos, por supuesto que sí, pero después de eso trae consecuencias. Bueno, porque fue una guerra realmente muy injusta. La puntualización sobre que no se iban a abrir estos archivos que recogió Folha venía de un ministro del gobierno del presidente Luis Horacio Lula da Silva, cuyo nombre en aquella nota no se revelaba. Según la misma fuente, el mantenimiento del secreto había sido acordado en una reunión Lula y el canciller Celso Amorín. El gobierno consideraba en ese momento que la divulgación de los documentos sería dinamita pura, fíjate el término, y reavivaría antiguos conflictos con países vecinos, por lo que Lula dispuso que los archivos permanecerán protegidos por el secreto eterno. Impresionante, ¿no? Sí. Secreto eterno. Bueno, supongo que me das la palabra. Exacto. ¿Todavía no habías hablado? El tratado de la Triple Alianza se firmó en el mes de marzo del año 65. Un par de meses después o más o menos un par de meses después del horror de Paysandú, de la destrucción de Paysandú por la flota brasilera y las tropas de Venancio Flores. Pero el origen de esto empieza de alguna manera cronológicamente en el año 62, cuando se asume el poder en Paraguay Francisco Solano López, y en la Argentina Bartolomé Mitre. En Brasil estaba Pedro II. Bueno, ¿y qué pasó? En el 63 Venancio Flores comienza el movimiento para invadir Uruguay y derrocar a Berro, ¿verdad? Y ahí Francisco Solano López resuelve apoyar estoy simplificando naturalmente, pero no hay manera de contarlo brevemente si no es así. Francisco Solano López resuelve apoyar al gobierno de Venancio Berro. De Bernardo Berro, al gobierno legítimo de Bernardo Berro. Sí. Entonces, bueno, de paso invade Brasil, que a su vez ya le había quitado territorios, no muchos, pero a esa altura ya le había quitado territorios, y pide autorización a Mitre para pasar, creo que por Corrientes, hacia el Uruguay con sus tropas para apoyar a Bernardo Berro. Y Mitre se lo niega. Mitre le niega eso a Solano López. Bueno, después viene toda una serie de declaraciones de guerra que no viene al caso entrar en detalles, y termina con el Tratado de la Triple Alianza, luego de lo de Paysandú, en marzo del año 1965. Esto dura a través del gobierno de Venancio Flores y el de Lorenzo Valle hasta el año 1870, ¿no es verdad? En que fallece Solano López. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que se reclama? Se reclama solo lo que se abre en sus archivos, ¿no? Que hasta donde tengo entendido se reclama que le devuelvan también los archivos del Paraguay. Bueno, ahí está. Porque hay archivos que en el decomiso estuvieron archivos paraguayos, ¿no? Desde el Archivo Nacional del Paraguay, desde 1537 creo que era, hasta el momento, hasta 1880,
se lo llevaron los brasileños y lo tienen, por lo menos hasta donde yo sé, lo tienen y lo están reclamando, ¿no, verdad? Ahí no se trata solo de que se abra el secreto de los archivos que tiene Itamaraty guardados celosamente desde hace decenios, sino que se trata de que le devuelvan algo que es propio de Paraguay. Al Uruguay le resultó muy fácil devolver los trofeos de guerra, porque en realidad fue nada más que unas pocas banderas y creo que nada más. Creo que fueron prácticamente solo las banderas lo que se devolvió, y está bien que se haya hecho, está muy bien que se haya hecho. La participación de Uruguay en esto fue una locura, fue pagar una deuda, como dijo Marcia, una deuda asumida por Venancio Flores en nombre de Uruguay, y bueno, por eso mandó las tropas uruguayas, creo que fueron alrededor de 3.000 y algo de hombres, creo, ¿no?, al Paraguay. Ahora, la Triple Alianza no solo tiene la consecuencia de que le robaron los archivos del Paraguay y que además hay una cantidad de maquinaciones secretas del lado de Brasil, tuvo como consecuencia que Brasil se apoderó de una parte muy grande del territorio de Paraguay. Y Argentina también. Y Argentina menos, pero también. ¿La verdad? Eso fue una consecuencia realmente, bueno, caramba, importante. Y tuvo como consecuencia, yo tengo parientes paraguayos que son bisnietos de Patricio Escobar, que fue presidente de la República enseguida de estos hechos en Paraguay, y además militó con las fuerzas paraguayas durante la guerra de la Triple Alianza. Y los cuentos son horribles, las historias que uno ha leído y las que les cuentan son horribles. Además, que para dar una idea, se dice que por cada 7 mujeres que quedaron en Paraguay luego de la guerra de la Triple Alianza, o sea, más o menos por la década del 80, había un hombre cada 7 mujeres, y que como consecuencia de eso, y que además se aceptó culturalmente de una manera muy fácil algo así como, llamémosle, la poligamia de hecho de los hombres, ¿no? Que un hombre tuviera varias mujeres. Que un hombre tuviera varias mujeres. Tenía una esposa, pero tenía varias mujeres, y eso fue socialmente aceptado durante decenios. Porque, claro, si había desaparecido los hombres del Paraguay, ¿no, verdad? Es verdad. Fue una situación increíble. Algo increíble. No solo sacaron territorio, destruyeron lo que había sido la economía quizás más fuerte de los principios del siglo XIX de esta zona de Sudamérica, que era Paraguay, la destruyeron, sino que además le sacaron un pedazo de territorio y además le mataron todos los hombres, o prácticamente todos los hombres. Quedaron ancianos y algunos pocos niños. ¿Y cómo le sacaron partes del territorio? Porque esa es otra historia que está oscura, ¿no? Ahí entran los archivos secretos. Por eso, parece que los documentos incluirían información a propósito de cómo se realizó el trazado de fronteras al final del conflicto, una tarea que, según se sostiene, según se sospecha, habría sido absolutamente fraudulenta. Lo que aquellos documentos denunciarían, y que Itamaraty querría tapar, querría evitar que trascendiera, es cómo las autoridades brasileñas de la época sobornaron a árbitros que demarcaron fronteras y lograron ocupar así territorios que pertenecían a Paraguay. ¿Me permitís una última observación sobre esto? Uno de los grandes, si no quizás el más grande, por lo menos para el Uruguay, de quienes iniciaron el revisionismo de este periodo de la historia fue Herrera, Luis Alberto Herrera, con aquellos 2 tomos que escribió sobre, y que tituló Antes y Después de la Triple Alianza, la verdad. 2 tomos que se editaron acá en el Uruguay ya fines de los 40, creo, comienzos de los años 50. Y una obra revisionista formidable, ¿no? En la cual destacó básicamente lo que estaba pasando, lo que había pasado, y que en Uruguay se había dejado correr. Éramos ganadores de la guerra de la Triple Alianza, hasta, bueno, por lo menos los comienzos del siglo XX. Así era como figuraba, los ganadores de la Triple Alianza. Salvo el episodio de Paysandú, al cual se ha referido Gonzalo, refiriéndose al trabajo que hizo Marcia, el libro buenísimo que escribió Marcia, atacando a Mitre muy fuertemente y con razón. Me enemistó con Mitre para el resto de mi vida. Simplemente le dijo de todo de Mitre y con bastante razón. Bueno, en fin, en mi opinión. Pero lo cierto es que la obra revisionista en Uruguay del episodio de la Triple Alianza quizás comenzó con el bisabuelo del actual presidente. Y volvemos a Marcia ya sobre el final. Bueno, en realidad comenzó antes, mucho antes, porque se denunció desde el primer día, desde el primer instante.
voy a decir titulares porque no da el tiempo, pero todo lo que rodea todo lo que rodea la guerra de la Triple Alianza se mantuvo en secreto desde el vamos. Se mantuvo en secreto el tratado por el cual se comprometieron, se hicieron cómplices contra el Paraguay. Se mantuvo en secreto la declaración de guerra que le había efectuado Solano López a Mitre. La mantuvo en secreto, se la escondió al pueblo argentino, para dejar mal a Mitre, a Solano López como que era el invasor ilegítimo. Bueno, de todo. Pero yo lo que quiero señalar acá es que nunca puede estar de más y nunca puede ser inconveniente la búsqueda de la verdad de una manera honesta, por más que ya se saben todas las cosas o casi todas las cosas que pueden guardar esos archivos secretos, ¿no? Porque no hay una única fuente de información aquí. Pero es lamentable, es insólito que lo nieguen. Yo voy a dar acá el ejemplo de que en 2007 el llamado archivo secreto de Adolf Hitler empezó a llegar a Israel, empezó a llegar en tandas a Israel, en donde se reclamaba imperiosamente fíjense, recién en 2007 también, ¿no? Para identificar a miles de los más o menos 3 millones de víctimas del nazismo, ¿no? Pero ese archivo permaneció oculto durante 60 años hasta que en 2006 se empezó a divulgar su contenido. Llevó como 10 años de deliberaciones, cuidado. Y solo unos 50 millones de documentos, parece increíble, ¿no? 50 millones de documentos archivados por la Cruz Roja en una pequeña localidad alemana, y que los aliados requisaron en 1943. Así que todo este tiempo tuvo que pasar, ¿no? Para que empezaran a llegar, entre otros lugares, a Israel, al Estado de Israel. Y integran evidentemente la búsqueda de la verdad de los pueblos, no solo de los individuos aislados, sino de los pueblos. Entonces, ¿por qué debería ser distinto en el caso de Paraguay? ¿Acaso Paraguay es menos que la diáspora judía y el Holocausto? Bueno, eso lo dejo como reflexión. Y me voy a lo del Marqués de Caxias, que fue un general en jefe de Pedro II, acaso el mayor, el más importante, y que quedó tan horrorizado con las tropelías cometidas por los brasileños entre los paraguayos, que terminó por renunciar a su cargo. Pero primero le mandó un informe bastante extenso al emperador, en el que yo señalo simplemente que en todo momento le dicen: la guerra contra el Paraguay se va a perder moralmente, se podrá ganar, sí, pero para ganarla vamos a tener que llegar a la destrucción absoluta, al arrasamiento total, porque si no, no la vamos a ganar. ¿Y por qué? Porque destaca la bravura, el arrojo, la intrepidez y la valentía que rayan la heroicidad de cada paraguayo, y agrega: sin ejemplo en la historia del mundo, que están dispuestos a morir antes que rendirse, morir antes que caer prisioneros, y lo están demostrando día a día y hora a hora. Entonces, si ganamos, va a ser a costa de, bueno, lo que sobrevuela esta tertulia desde hoy, que es la palabra genocidio. ¿Cómo es posible que se nieguen los archivos de un genocidio? No, me dejas aclarar algo porque no quisiera ser malentendido. Yo no estoy diciendo que no sea justo lo que yo creo que siempre hay que buscar la verdad, pero sin duda yo creo que en este caso específico no creo que sea para pacificar los ánimos y para mejorar las relaciones entre los países. Creo que se puede hacer, pero la búsqueda de la verdad es dolorosa a veces, Marcia, tú lo sabes muy bien. Y bueno, si estamos dispuestos a enfrentar y pasar por ese impasse, bueno, hagámoslo, pero va a ser doloroso, sin duda. Enseguida redondeamos esta tertulia, enseguida viene, ¿qué? 1, 2, 3, 4 telegramas. Estaba tratando de sacar la cuenta, ahora vemos.